estamos de nuevo en el podcast A Una Voz y de nuevo con mi buen amigo Miguel Giacomán. Mike, ¿cómo estás? Muy bien, emocionado por el tema del día de hoy, que creo que este es un tema que está en la vida cotidiana. Todos necesitamos dirección de parte de Dios. Así que si tú necesitas dirección de parte de Dios, quédate a ver este episodio porque el pastor Marcos nos va a revelar qué es lo que quiere Dios para nuestra vida hoy mismo. Cero presión. Cero presión y qué le hace que hay tanta variedad de oyentes. No somos de esos, es broma para que quede claro. Pero sí, ese es uno de los temas muy interesantes de lo que vamos a ver como un poco de continuación de lo que estábamos hablando la vez pasada, de cuando el pueblo de Israel estaba bajo el liderazgo de Moisés y tantas lecciones que se fueron aprendiendo. Y bueno, estuvimos hablando bastante de salir de nuestro Egipto simbólico, ¿verdad? Que era el pasado de esclavitud, y Dios los sacó y van al desierto. Y el plan original era que nomás cruzaran y entraran a Canaán, a la tierra prometida. Sí, he escuchado a varios estudiosos de la Biblia, teólogos, que dicen que era un viaje corto. Sí. Era un viaje de un par de semanas. Sí, era unos cuantos días, pero cuando llegaron a la frontera con la tierra de Canaán, la tierra prometida, Moisés envió a 12 espías, muchos conocen esta historia, y volvieron y 2 estaban con fe, Josué y Caleb, pero 10 de ellos dijeron, no podemos tomar esta tierra. Hay ciudades muy fuertes y hay gigantes, o sea, había hombres altos, fuertes que les parecían como gigantes. Decían, comparado con ellos somos como langostas, como pues no sé, grillos, algunos diríamos. Y así nos veían ellos a nosotros, que está medio peculiar. De veras tomaste una encuesta de cómo me ves, ¿verdad? Y esto contagió a la gran mayoría del pueblo de Israel. Entonces dudaron, no le creyeron al Señor y terminan quedándose 40 años en el desierto, en el cual hay muchas lecciones ahí. Sí. Pero empezamos con este punto de, se basaron en, si era verdad, si eran ciudades fuertes, si eran ejércitos más preparados que ellos, pero se estaban limitando a lo visible, lo que se veía en lo natural, y olvidando todo lo que acaban de vivir de Dios, mandando plagas, abriendo el mar rojo, haciendo todas esas maravillas para librarlos. Pero ahora solo están viendo la resistencia, los retos, y cayeron en esta terrible incredulidad. Sí, en ocasiones también podemos encontrar en esta historia una lección como recordar de lo cual Dios nos ha librado en el pasado. Correcto. Es una locura pensar lo siguiente. Dios ya los había sacado del pueblo de Egipto. Egipto siendo uno de las naciones, o quizá en ese momento la nación más poderosa en el mundo. Probablemente la más, sí. Si Dios ya te libró del ejército más poderoso del mundo entero, ¿por qué tienes miedo que te lleve a otro lugar? El mismo Dios que estuvo ayer está contigo ahora, aunque estés en el desierto. Claro. Ahora, y algo de lo cual toda esta historia está llena es de las dudas. Aún esto envían a estas personas, a esos espías, pues para quitarse de ciertas dudas. Sí, claro. ¿No? Y a lo largo del desierto encontraremos duda tras duda tras duda de alimentación, de provisión, empieza a haber dudas. Sí. Y algo que me gusta enfatizar y creo que podría usted desarrollar aún más es, aún con nuestras dudas no ponen en juego la fidelidad de Dios. Así es. Vemos a un Dios fiel a pesar de las dudas del pueblo de Israel. Totalmente. Y ¿sabes qué?
tampoco quiere decir que ya no tenemos nada de fe cuando tenemos dudas. Buenísimo. La fe es más profunda que eso. Hebreos 11 nos habla de lo que es la fe, que fe es dependiendo de la versión que lees, la convicción o la certeza de lo que no se ve. Pero luego en el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque hay que creer que Él existe y que es galardonador. En otras palabras, que Él es real y que Él es bueno. A veces yo tengo dudas, Marcos, tengo dudas de que si va a contestar esta oración, si va a hacer esto específico. Es natural tener esas dudas, pero tengo la base de que Él es que Él es real y Él es bueno. Es poderoso y es bueno. Eso no cambia. Tengo que rendir ante su soberanía mis planes y mis anhelos, y a veces eso me causa ciertas dudas de exactamente cómo va a obrar, pero sé que como Él es real y Él es bueno, va a obrar para mi bien. Pero las dudas, Miguel, son parte natural de la experiencia humana, solo que en esta ocasión permitieron que esas dudas pesaran más, estos 10 espías y luego la nación en general, que su fe, su confianza en el Dios invisible. Y pues sí, ahí los tiene en el desierto. Y ahorita preguntabas de la dirección, y sé que es donde conecta aquí. Hay un pasaje sorprendente, a mí se me hace sorprendente, en 1 Corintios 10, donde dice que no está hablando, ¿verdad?, de los antepasados de los hebreos, estuvieron bajo la nube y bajo el mar y fueron bautizados en la nube y en el mar. Y luego dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron de la roca, y la roca era Cristo. Y aquí muy explícito está diciendo de estos simbolismos que había y su representación, lo que representaban. Pero menciona que fueron bautizados en el mar, que fue cruzar el Mar Rojo y representa el bautismo en agua, pero luego fueron bautizados en la nube. ¿Qué es esto, verdad? Si no has leído la historia dirías, qué extraña declaración. Pues la nube representa el Espíritu Santo, y la nube, había una literal mega nube que acompañaba al pueblo de Israel en el desierto. Sí, y yo veo este pasaje en la Biblia y pienso, qué fácil. O sea, ya quisiera yo andar por la vida con una nubecita enfrente de mí que me diga qué hacer y qué no hacer, a dónde ir, a dónde no ir, qué trabajo y qué trabajo no tomar, qué sitio web visitar y qué sitio web no visitar, a qué muchacha escribirle, a qué muchacha no. Sería tan fácil andar por la vida con una nube. Y digo, qué fácil la tiene el pueblo de Israel, que tenían una nube que no solo les daba sombrita. Sí, muy importante en el desierto. Les daba dirección. Y me pongo en esa posición y me es fácil juzgar al pueblo de Israel. Pero no sé qué tanto nos parecemos nosotros al pueblo de Israel. Demasiado. Que teniendo la nube a veces no tomamos esas decisiones correctas, ¿no? Sí, y efectivamente la nube daba sombra en el desierto, que era indispensable, y veo ahí un cuadro del Espíritu Santo como consolador. Buscar ese refugio, esa sombra, ese consuelo en tu dolor. Y esta dinámica de que cuando la nube se movía, el pueblo sabía que era tiempo levantar campamento y avanzar y ser guiados. Y por un lado, pues tal vez sí era más obvio, no por eso era fácil, mucho menos conveniente. O sea, estamos hablando de un pueblo de como 2 millones de personas, con familias, con niños, con todo lo que llevaban instalados. Al fin, ok, ya, y luego de repente, ¿sabes qué? Levanta todo y vamos a movernos. Tiene que haber sido de repente cansado. Y creo que obviamente ahora, con la venida de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo ahora para vivir en cada creyente, cada persona que se rinde a Jesucristo,
Ahora es como que la nube interna, ¿verdad? Ahí está el Espíritu Santo en nosotros. Y a veces su dirección sí no es tan obvia, tan explícita, pero es absolutamente confiable. Nosotros, a través de leer y reflexionar en la Biblia y ser sensible a esa voz interna, y cuando digo voz no es literal o oír una voz audible, es ese sentir en nuestro interior que viene el Espíritu Santo a dar paz, a quitar la paz. Pero luego, donde nos parecemos mucho, Miguel, al pueblo de Israel y la raza humana en general, es que a veces no es conveniente, a veces no es fácil. Tengo que hacer ese cambio. Tal vez sí es literal un cambio de trabajo, un cambio de escuela, un cambio en algo exterior. Pero muchas veces es más bien un cambio en el interior, un cambio de actitud, un cambio de algo, de planes que yo tenía. Y cuando yo ya estaba esperando, deseando una relación, ¿verdad? Obviamente esto a los solteros lo digo, o anhelando ese plan que yo iba a llevar a cabo, y empiezo a sentir esa inquietud en mi interior y reconozco, el Espíritu Santo me está quitando la paz, quiere un cambio. Pues no es nada fácil. Sí, en ocasiones decir, quiero hacer la voluntad de Dios, y me recordé ahorita, siguiendo la nube. Suena tan bonito seguir la nube, suena tan romántico, sí, tan divertido y emocionante seguir la nube de Dios. Pero creo que esa nube nos lleva al desierto, a la incomodidad, a las pruebas. A mí me sigue volando la cabeza pensar que la Biblia dice en los evangelios que el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto. Sí. ¿Cómo? O sea, el Hijo de Dios. Si al Hijo de Dios lo llevó al desierto, ¿a dónde me va a llevar a mí? Pues aquí no tienen Juárez en el desierto. Pero en ocasiones la voluntad de Dios no es el lugar más fácil. Claro. No es el lugar más cómodo. Pero hay la certeza de que si sigues la nube de Dios, en algún punto llegarás a la tierra prometida. En algún punto. Sí. No sabemos cuándo. No, y es muy bueno el ejemplo de que Jesús, y puedes leerlo, textualmente dice, fue guiado por el Espíritu al desierto para confrontar al diablo. Oye, por favor, ¿por qué lo llevas ahí? Porque él tenía que vencer allí al diablo en el desierto. Tenía que ejercer lo que ya había en él, de usar la palabra de Dios. Escrito está, dijo, ante las 3 tentaciones, y de ahí salió, dice, en el poder del Espíritu, y comienza su ministerio terrenal. Sí, a veces el Espíritu nos lleva a desiertos, es decir, a situaciones de sequedad, de dificultad, pero nunca es porque es cruel. Al contrario, es un Padre que nos ama y sabe lo que necesitamos para ir desarrollando carácter en nuestra vida, preparándonos para avanzar y lograr grandes propósitos que Dios tiene para nosotros. Y me gusta esta siguiente analogía, porque envían a estas personas a conocer la tierra prometida. Y ellos básicamente traen una estadística, o sea, dicen, sí, muy probablemente va a estar bien difícil estar allá. Sí. Sin embargo, tenemos un Dios que pareciera que reta esa estadística. Totalmente. Y creo que esto debe traer algo de esperanza a nuestras vidas, que aun cuando la estadística pareciera que juega en nuestra contra, traemos a Dios de nuestro lado. La nube nos está guiando. Y si Dios dice, pues llegaremos a la tierra prometida. Esto en la vida de una persona se puede ver como, sí, efectivamente, todos tus antepasados fueron esclavos. Sí, efectivamente, tienes años en el desierto. Sí, efectivamente, va a ser un reto difícil, pero no por eso es imposible. Es posible. En Dios
Y me gusta, creo que se lo escuché en algún punto mencionar, pero aún el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Viene de una base de contentamiento. Así es. No de superpoderes, Claro. de contentamiento aún en la adversidad, ¿no? Sí, totalmente. Y quisiera enfatizar poquito este aspecto de lo visible y lo invisible. Los 10 espías se basaron en solo lo que veían sus ojos y es natural. Uh-huh. Y tendemos a hacer eso, ¿verdad? Lo que dice el diagnóstico, lo que dice el pronóstico, lo que mis 5 sentidos pueden captar. Y no es negación, por favor. Porque luego oigo mensajes que parece que es negación de los hechos. No. Es real ese diagnóstico. Eran reales esas ciudades fortalecidas y esos guerreros. El detalle es que hay una verdad mayor, pero no es visible. Hay un Dios mayor, pero invisible. Entonces, ¿en cuál vamos a poner más nuestra confianza? Sí, reconozco esta realidad complicada, este reto, pero creo más en Dios y en su palabra. Creo que genuinamente el que ha sido fiel hasta hoy, como ahorita decíamos, va a seguir siendo fiel hoy y fiel mañana. Y me atrevo a creer y hacer lo que la Biblia nos dice, a vivir por fe, no por vista. Tenemos que empezar a vivir más por fe, confiando en que Dios es real y Él es bueno, aun cuando no estoy seguro de cada cosa que va a hacer, porque no puedo saber, pero sé que es bueno y es real. Y eso me puede estirar a creerle a Él para cosas grandes. Y después de creer, hay que orar. Hay que orar en fe. Esta es una pieza crucial. El ponerlo en palabras, el hacer oraciones audaces. Y me encanta una declaración del autor Mark Batterson. Mis oraciones audaces honran a Dios y luego Dios honra mis oraciones audaces. Honran a Dios porque reconozco que Él es grande y Él puede, y luego Él va a honrar eso. De nuevo, obviamente basado en una comunión con Él, en su palabra, buscando su voluntad, porque esto puede ser sacado de contexto y hay gente haciendo oraciones no de fe, sino fantasiosas. Ahora, hablábamos anteriormente acerca de identificar tu Egipto. Sí. Escuché a alguien decir, es muy fácil identificar tu Egipto, lo complicado es identificar tu desierto. Porque en ocasiones tenemos años en el desierto y ni nos damos cuenta que estamos en el desierto. Porque vemos en esta historia del pueblo de Israel que fueron libres de ese desierto, bueno, una generación después fue libre. La promesa fue cierta, pero la actitud se tomó tiempo en cambiar. Así es. ¿Está relacionado tu duración en el desierto con tu actitud? ¿Y cómo identificar ese desierto? ¿Cómo identificar en aquello que estoy atorado, trabado? Porque son cosas aparentemente buenas. Son cosas que, lo decíamos anteriormente, nos mantienen vivos. Sí. Ahí estamos, con mala actitud, pero vivos. ¿Cómo identificar esos desiertos? Porque hoy estamos hablando acá de cómo Dios nos puede ayudar a tomar decisiones. Pero hay ciertas decisiones donde ni hacemos parte a Dios. O sea, andamos por la libre 100%, ¿no? Sí. Mira, creo que tu primera pregunta, si la duración en el desierto está ligado a la actitud, en general yo creo que sí. Solo que Dios es soberano y a veces está todavía obrando cosas en nuestra vida en un desierto y no pudiera aplicar al 100, que siempre es porque no tenemos la mejor actitud. Pero parte sí es, definitivamente parte es que podamos aprender rápidamente lo que Dios nos está enseñando, soltar actitudes de incredulidad, de rencor,
vaya, cosas que tal vez pecaminosas y lo tenemos que soltar y tenemos que aprender lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y claro que creo que firmemente eso va a acelerar el tiempo que estamos en el desierto, que es pues simbólico de un lugar seco, un lugar inhóspito, un lugar difícil. Sin embargo, allí en el desierto, y sé que lo hemos dicho antes, Dios nunca los soltó. Les mandó maná para comer todos los días. Ahora, solo era suficiente para el día, pero había lo suficiente. Aun si estás en un tiempo de escasez, un tiempo como que no va avanzando la cosa, demos gracias a Dios por lo que sí tenemos, porque a veces vuelvo a la vista, solo veo lo que no tengo. Pero ¿qué tal si me enfoco en lo que sí tengo? En su fidelidad. Si todavía no estoy en un tiempo de promesa y abundancia, pero su fidelidad. Hay maná, hay pan en la mesa y hay lo suficiente en todos los sentidos. No solo en lo material, en todos los sentidos. Hay lo suficiente para cada día. Él no nos va a soltar. Y a la vez buscando conocer mejor su voluntad, caminar en su voluntad, para que Él nos pueda ir guiando a mayores promesas, mejores planes, más fruto en nuestra vida. Ahí le va esta pregunta que veo muy en la vida cotidiana del cristiano. Y muy en cuanto a toma de decisiones también. Encontramos en la iglesia actual, en la sociedad actual, gente que está buscando su Moisés. Gente que le ayude. Yo necesito a alguien que tome las decisiones por mí. Necesito a alguien que me diga, por aquí sí, por aquí no. Y le voy a ser honesto. En muchas ocasiones los encontramos. Sí. Esos parámetros, esas personas, esos modelos. El problema está cuando esas personas, llámese líder, pastor, influencer, lo que sea, falla. Entonces la gente decimos, como el líder que estaba siguiendo falló, como me falló mi Moisés, pues voy para mi Egipto. Sí. Me regreso a mi desierto, me regreso a mi Egipto. Ya no busco la tierra prometida, ya no busco la libertad. Si él falló, esto ni es real. Andamos buscando un Moisés. Y la verdad, es bien difícil encontrar un líder perfecto e íntegro. A veces perdón la analogía, pero veo a personas en la vida cotidiana que sienten que el presidente de su país o de un líder político o un líder social, un empresario, es su Moisés. Y tienen su fe ahí. Y es como, amo a Dios, pero sigo a Moisés. Sí. ¿Cuál es el Moisés que debemos de seguir? Recomiéndenos un Moisés. Muy bien. Gran tema. Y para todo hay un balance. Obviamente el único perfecto es Jesucristo. Él tiene que ser nuestro guía, nuestro ejemplo. Ahora, Él sí delega autoridad a seres humanos, tanto a líderes civiles, gobernantes, como también en la iglesia, como a padres de familia, maestros en la escuela. Hay muchas expresiones y debe de haber una actitud de honra hacia nuestras autoridades. La Biblia nos llama a esto. Entonces, quiero poner un balance aquí, porque hay unos que sí, como dices, quieren a su Moisés, quieren a su guía y como que todo lo que dice, y en el momento que falla, que todos fallamos, entonces llegará ese momento, claro, unos tal vez más feo y más moralmente, pero todos cometemos errores. Y si tu guía es el líder, dependes de él o ella para prácticamente cómo vives tu vida, eso es excesivo y eso es fuera de balance y necesitas sí tener honra, pero fija tus ojos en Cristo Jesús. Ahora, el otro extremo es
El que sí, como ellos fallan, yo solo sigo a Dios y no tengo ni pastor, y a veces hasta echándole al gobierno, que obvio, hay muchas fallas en todo el liderazgo, en el gobierno, en la iglesia, en todos lados, tristemente. No requiere gran revelación identificarlo, ¿sí? Pero ¿qué voy a hacer con eso? Si la Biblia me llama a honrar, entonces necesito honrar, que es una actitud de respeto. No quiere decir estar de acuerdo con todo. De hecho, lo he dicho antes, no vamos a estar de acuerdo en todo. Y hay momentos para expresar el desacuerdo, cuando es algo serio, cuando es algo importante. Pero aún la expresión del desacuerdo se puede y se debe de hacer con respeto. Muy diferente a estar poniendo comentarios tóxicos en redes o gritando en una protesta. Hay maneras pacíficas y respetuosas de expresar desacuerdo y momentos cuando se puede y aún se debe hacer. Pero creo que hallar este balance de sí tener esos líderes y sí buscar consejo, ya pensando más a nivel familiar y de iglesia. Proverbios habla de la sabiduría en tener consejeros. Creo que sería un error tomar todas las decisiones solas cuando es una decisión importante. Sí, primero es con Jesús personalmente. Tal vez ahí estoy entendiendo mejor. Primero es mi relación con Él y qué estoy sintiendo en mi interior. Obvio, sobre la base de la Biblia. Si yo estoy sintiendo que sí debo de ir a robar ese carro, no, amigo, eso no es el Espíritu Santo, ¿verdad? No va a contradecir su palabra. Pero cuando es algo más gris que eso, debo de o no tomar ese nuevo trabajo que no es malo, pero no estoy seguro si es para mí. Buscar ese consejo de un líder en tu iglesia, jóvenes solteros, buscar sabiduría de sus padres, buscar ese consejo como segundo plano después de en primer plano es qué revela la Biblia y qué me dice el Espíritu Santo en mi interior. Sí, algo que ayuda quizá también es Dios siendo tan bueno, ¿verdad? Tenemos a Dios, creo que nos da líderes a nuestro alrededor, pero también nos da un pueblo a nuestro alrededor. Me fascina que Dios no mandó a Moisés solo al desierto o no mandó a Moisés solo a la tierra prometida. Lo envió con un pueblo. Hay ciertas libertades que se consiguen en comunidad. Correcto. Por eso en la Biblia entera habla de comunidad constante. Correcto. No es uno solo, ni siquiera una parejita sola, ¿eh? No. Sí. Cuando fue Adán y Eva, plot twist, termina mal, ¿verdad? Por si no sabías. Se inundó la tierra y reseteamos el botón, ¿verdad? Nos manda en comunidad. Correcto. Me gusta mucho pensar en que en este camino en el desierto había un líder, pero aún ese líder estaba bajo la nube. Correcto. Hay un ente supremo aún que el líder, ¿verdad? Y dos, me gusta creer que había múltiples generaciones. Sí, había niños, había bebés, había ancianos. Y creo que hay ciertas promesas que vamos a vivir con múltiples generaciones colaborando, ¿no? Sí, y qué bueno que lo tocas y para ir concluyendo, efectivamente es en comunidad y Dios habló para la nación y guió al pueblo en conjunto a salir de Egipto, al ser fortalecido en el desierto, a luego entrar a la tierra prometida. Él nos llama y a través del Nuevo Testamento enfatiza los unos con los otros. Necesitamos ser parte de una iglesia local. Necesitamos entender lo importante de la comunidad. Y ¿sabes qué? Orar por la comunidad. Orar por la comunidad de fe, definitivamente, la iglesia, pero también por la comunidad donde vivimos. Orar por nuestra ciudad, orar por nuestra nación. Porque aún ahí Dios tiene buenos planes para las ciudades, para las naciones. La Biblia lo enseña, lo afirma. Él quiere sanar esta tierra y busca a cristianos que en unidad de corazón van a clamar a Él por el bien
Sí de ellos, claro, sí de su familia, por supuesto, sí de su iglesia, pero también de la ciudad, de la nación. Seamos muy intencionales en ser parte activa de una comunidad y orar por la comunidad en la cual nos encontramos. Correcto, no te quedes solo en el desierto y aférrate a tu nube, corre Así con ello. es. Y bueno, qué padre tener esta oportunidad de nuevo de platicar y ir aprendiendo juntos. Los esperamos en el siguiente episodio. Nos vemos.